Sin duda, muy importante para lo que es la administración del presidente de la República, Ollanta Humala. La salida de Luis Miguel Castilla, reemplazado por un joven economista, el doctor Alonso Segura Bassi, quien nos acompaña y quien dialoga con nosotros. Muy buenas noches, doctor Alonso Segura. Buenas noches, Omar. Bueno, cuéntenos primero un poco de las cualidades profesionales para que la gente pueda conocer quién es Alonso Segura Bassi y qué es lo que, cuáles son las primeras tareas en que se va a encomendar. Sí, bueno, yo me venía desempeñando ya como jefe de gabinete asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Previamente he trabajado en el Fondo Monetario Internacional, he sido gerente de estudios económicos y estrategia en algunos de los bancos más grandes del Perú. Y bueno, tengo experiencia también de algún tiempo en el sector público, ¿no? Con respecto a la agenda de trabajo, lo importante es, lo prioritario en este momento es poder consolidar toda la agenda de reformas que se han venido implementando durante los primeros 3 años del gobierno del presidente Ollanta Humala, labor que vamos a continuar, evidentemente teniendo una mirada en cómo hacer para asegurar que la reactivación de la economía peruana, luego de una fase transitoria de aceleración, se produzca con la mayor celeridad posible para converger nuevamente esas tasas del 6% de crecimiento para el año 2015, ¿no? Para ello vamos a evaluar evidentemente qué tipo de medidas se tienen que hacer, venimos evaluando permanentemente, y para sostener pues un crecimiento en el mediano plazo, con reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Vamos a continuar pensando qué reformas de mediano y largo plazo son necesarias, ¿no? Cualquiera de ellas evidentemente requerirían contar pues con consenso de bancadas en el Congreso, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esa dirección. Usted ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, sin duda ha tenido importante labor en lo que es el tema del presupuesto, de las reformas. Y por supuesto, en más de una ocasión usted ha anunciado de que sí, efectivamente podremos crecer más de 6% para el 2015. ¿Qué medidas se puede adoptar para justamente llegar a esa meta? Porque este año estamos entre 4.5, si más, hasta 5 creo, ¿no? Sí, no, la última proyección del Ministerio de Economía es un poco por debajo de eso, alrededor del 4%, pero digamos, lo importante no es la tasa de crecimiento que se va a tener este año. Este año es un año no tan bueno en términos de crecimiento, pero no solo en Perú, ese es un fenómeno que afecta a toda la región, ¿no? Brasil está en recesión, Chile va a crecer menos de 2% y así podría seguir mencionándoles, ¿no? Entonces, esto en parte se debe a un choque externo, a ciertas circunstancias que se han dado que están fuera de nuestro control. En otros casos, a factores domésticos. Lo importante es que ya lo peor pasó. Las cifras de crecimiento deberían gradualmente en los meses de julio, agosto, septiembre ir viendo que van retomando el dinamismo, pero vamos a seguir evaluando, ¿no? Vamos a seguir evaluando qué se requiere hacer. Se han lanzado a lo largo de este año distintas medidas, distintos paquetes de reactivación. De hecho, el último de ellos está en el Congreso de la República en este momento, y vamos a seguir viendo qué otras medidas se requeriría implementar para poder asegurar ese 6%. Repito, no hay que quedarnos en la coyuntura, ya la economía se reactiva, hay una serie de razones que sugieren que el crecimiento va a ser bastante mejor el próximo año, pero yo creo que hay que tener un ojo puesto en cómo hacer para asegurar un crecimiento fuerte en el mediano plazo de la economía peruana, ¿no? El presupuesto general de la República, que supera los 130.000 millones de soles, ¿es un factor importante para justamente aportar a este crecimiento? Sí, claro, el presupuesto general de la República que está, ya fue presentado por el exministro Castilla la semana pasada, va a ser ahora, digamos, debatido al interior de las comisiones con miras a ser aprobado antes del 30 de noviembre y plasma pues las políticas del gobierno para el año 2015 como un paso más en términos de la consecución de los objetivos del gobierno del presidente Ollanta Humala. Es un presupuesto que recoge las prioridades de gobierno, hay algunos ejes principales, se prioriza en términos de sectores educación, salud, seguridad, e implementar el Plan Nacional de Diversificación Productiva, la reforma del Estado,
entre otros, ¿no? Entonces es un presupuesto que ha destinado importantes recursos a estos objetivos que entendemos son objetivos de consenso de todos los peruanos, ¿no? Ahora viene la fase de discusión a nivel del Congreso y esperamos pues que el presupuesto sea aprobado como corresponde dentro de los calendarios establecidos, ¿no? Ahora, ¿hay algunas metas establecidas en este año, en lo que queda de este año 2014? Bueno, como mencioné previamente, efectivamente tenemos la discusión del presupuesto, la aprobación del presupuesto que básicamente resume cuáles son los objetivos de política del gobierno en términos de prioridades de gasto. Está en el Congreso para discusión además un paquete de reactivación que se remitió hace unas cuantas semanas, que son los objetivos inmediatos, ¿no? El presupuesto general de la República recoge ya las prioridades, ¿no? Educación, salud, seguridad ciudadana, fortalecimiento de los programas de inclusión social. Entonces, todo eso está englobado dentro del presupuesto. En términos de nuevas medidas que se puedan implementar hacia adelante, lo vamos a seguir evaluando. Dos aspectos, dos aristas son claves para poder asegurar que el Perú continúe creciendo, retome la senda de crecimiento cercana al 6%. Una de ellas es justamente la capacidad de ejecutar ese presupuesto. El sector público, el presupuesto de la República ha venido creciendo en el tiempo con la generación de más recursos, con el crecimiento de la economía, y tenemos que encontrar maneras para poder hacer efectivo ese gasto. Y es un gran reto, ¿no? Esa es una. Dos, por el lado del sector privado es importante reactivar expectativas. Las expectativas están en terreno de moderado optimismo, pero necesitamos empujarlas tanto por el lado empresarial como por el lado de las personas. Y en ese sentido, las aristas del Plan Nacional de Diversificación Productiva, el segundo eje de ataques sobre regulaciones, por ejemplo, o la agenda de seguimiento de inversiones o destraves son fundamentales para poder aligerar cualquier sobrecosto que se pudiera estar generando al sector privado, ¿no? Esta es una tarea que tenemos que, profundizar aún más, ¿no? De manera de tener un Estado más ágil. ¿Cómo se va a llevar ese diálogo justamente con el sector privado, con los inversionistas, en la línea de Luis Miguel Castilla, donde los inversionistas han tenido amplia labor aquí en nuestro país y han podido trabajar de una manera correcta, de una manera jurídicamente hablando tranquila, con un nuevo ministro que se sabe ha sido jefe de gabinete de asesores del MEF? Sí, mira, yo creo que es claro que las perspectivas de la economía peruana son realmente inmejorables. Esto es reconocido internacionalmente. Las clasificadoras de riesgo continuamente nos han venido subiendo la calificación crediticia. El Perú es visto como uno de los países, de los principales países en el mundo con mejores perspectivas en el mediano plazo, y yo creo que domésticamente también es importante que esa confianza que los agentes de fuera tienen en el Perú, nosotros también la mantengamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, en términos de cuál es la línea de políticas, es la línea de políticas que ha implementado el presidente Ollanta Humala, que ha liderado el presidente Ollanta Humala desde el inicio del gobierno. ¿No se va a modificar nada? No, la línea está trazada, ¿no? Ha habido una priorización, una definición de reformas, una agenda de crecimiento con inclusión social. Se está priorizando ahora, se hicieron reformas, se tienen que implementar esas reformas, se están implementando y tenemos que asegurar que esta implementación continúe en el tiempo. Y evidentemente ya el derrotero está marcado, ¿no? Esto no quita que no hay espacio para explorar qué otras reformas se puedan necesitar hacia adelante, pero cualquiera de ellas va a requerir consensos con las bancadas del Congreso, ¿no? Y estamos seguros que como parte del juego democrático podrá continuar este diálogo con las distintas bancadas, ¿no? Y evidentemente, como dije previamente, lo peor de la desaceleración de crecimiento ya pasó. La economía ya, los indicadores líderes adelantados de actividad económica ya están mostrando una recuperación. Ahora lo que tenemos que hacer es consolidar las expectativas de los agentes para que esta recuperación sea, digamos, lo más sostenida, fuerte y rápida posible, ¿no? Es usted el segundo ministro de la actual administración del presidente Ollanta Humala.
Y sin duda usted ha escuchado muchos críticos decir que en el sector economía y finanzas es quien maneja justamente la economía del país y uno de los sectores un poco duros, uno de los ministerios o los ministros más duros en soltar el dinero para ejecutar diversos proyectos. ¿Cuál va a ser la proyección de usted y cuál va a ser el comportamiento frente a estos críticos que seguramente dirán es la misma línea de Luis Miguel Castilla? Mira, yo creo que no hay que prejuzgar. Primero, no es cierto que sea una línea necesariamente dura. El presupuesto de la República este año es 130.000 millones de dólares, es un crecimiento de más de 10% con respecto al año pasado, en línea con el crecimiento de la economía y la generación de recursos públicos. Nuevamente, el problema no es el crecimiento del presupuesto, el problema es poder ejecutar ese gasto. Es ahí donde están las limitantes, ¿no? ¿Por qué se da esto? En la medida que los recursos a disposición de los distintos sectores y las distintas instancias de gobierno, niveles de gobierno, tanto gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, estos recursos han venido creciendo, de alguna manera han estado presionando sobre la capacidad que tienen las distintas entidades para poder ejecutar este gasto, ¿no? Entonces el problema en realidad no es un problema de disponibilidad de recursos, es un problema de poder poner estos recursos a ejecutarse en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Recordemos además que este reconocimiento internacional de la economía peruana se da en gran medida gracias a un manejo macroeconómico prudente y a un manejo fiscal responsable, ¿no? Y esa es tarea del Ministerio de Economía que va a continuar, digamos, garantizándola. Listo, bien, muchas gracias al actual ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi. Los éxitos para el titular de este importante sector. Retornamos a Estudios Centrales. Toda la información que necesitas sobre las próximas elecciones regionales y municipales en Puntos de Vista, Elecciones 2014. De lunes a viernes a las 11 de la noche, conoce junto a Raúl Tola las distintas propuestas y a todos los candidatos. TV Perú, mucho más que ver. Los museos tienen la obligación social